Bienvenidos un día más, mi nombre es Patricia Boy y si es la primera vez que te encuentras con este canal, pues espero que sea de utilidad y que te transmita la información necesaria para tus conocimientos o para tu curiosidad. Hoy quiero hablar de un tema importante. Últimamente, mientras estoy cursando el máster y el curso sobre migración y exclusión social, pues estoy tomando muchísima más conciencia de algo que ya intuía, pero que no tenía la misma perspectiva, lo difícil que puede ser migrar con un hijo autista o con cualquier condición del neurodesarrollo. En mi caso, yo vengo del mundo del autismo, como sabéis. Aparte de ser madre de un joven autista, pues he estado a cargo de asociaciones, acompañando a familias en charlas al alumnado, pero cuando me he puesto las gafas de la migración, de repente he visto capas nuevas, ¿no? El idioma, los papeles, la situación económica, el racismo. Y en medio de todo esto, pues una criatura que necesita apoyos específicos desde la primera infancia. Y todo esto lo estoy pensando además en un momento en el que el tema del racismo está candente, porque lo vemos en los medios, lo vemos en las redes, en los discursos políticos. Se habla de migración como si fueran cifras, fronteras o eslóganes, pero muy pocas veces se habla realmente de lo que pasa dentro del aula o dentro de una familia, cuando esa migración le sumas una necesidad educativa especial. Por eso quiero avisarte desde ya que hoy se viene un vídeo duro. No es para atacar a nadie, sino porque intentaré poner palabras a cosas que duelen bastante y que muchas familias migrantes con hijos autistas están viviendo en silencio. Te pido que te quedes y que lo escuches hasta el final, porque la idea no es quedarnos en la queja, sino abrir puentes y empezar a pensar juntos qué podemos hacer mejor, y siempre es bueno obtener otra perspectiva. Me encantaría que si ves algún dato o te encuentras algún dato de los que voy a dar con lo que no estás de acuerdo o quieres incluso corregir, te invito a que lo hagas. Puede que haya algún error estadístico. De todas formas, te voy a dejar las fuentes en la cajita de descripción de los datos que voy a dar aquí, por si te apetece, por si quieres profundizar más en el tema. Y hoy vamos a hablar justo de eso, de cómo está la situación del alumnado migrante con necesidades educativas especiales en España. ¿Cuáles son los recursos que tenemos? ¿Qué barreras reales nos encontramos? Y sobre todo, ¿qué podríamos empezar a hacer mejor sin caer en el todo va fatal ni en el ya lo tenemos todo controlado? Quiero darte primero como una visión rápida de lo que está pasando en las aulas para ubicarnos. Y tengo los datos por aquí. Os cuento, en el curso 2023-24 en España había más de 1 millón de alumnos extranjeros en enseñanzas no universitarias, algo más de 1.050.000. ¿Esto qué significa? Que casi 1 de cada 8 alumnos no había nacido aquí o tiene nacionalidad española. Y si miramos de dónde vienen, los datos oficiales nos dicen lo siguiente, que la procedencia, por lo que veo, es bastante diversa. Alrededor de un 35% viene de América Central y del Sur y casi en torno a un 25% de países africanos. Por países, los grupos más numerosos de alumnado extranjero son Marruecos, Rumanía, Colombia, Venezuela, Perú, China o Ucrania. ¿Esto qué significa a la práctica? Que en una misma clase puedes tener alumnado que comparte idioma, por ejemplo, chicos y chicas de Colombia o Perú, junto con otros que llegan con otras lenguas de casa y cero español, como puede ser el árabe, el rumano, el ucraniano, el chino y muchos más. Ahora vamos a la parte que más me remueve. ¿Qué pasa cuando a todo esto le sumamos autismo, TDAH o cualquier otra condición del neurodesarrollo? Pues imagina lo siguiente, imagina a un niño o niña que llega a un cole en España y además de estar aterrizando en un país nuevo, muestra señales claras de autismo, dificultades en la comunicación social, mucha rigidez con las rutinas, intereses muy concretos, crisis de desregulación cuando hay cambios, quizá incluso hipersensibilidad al ruido. Y si además tenemos que tener esto en cuenta, no domina el idioma de la escuela o del colegio, es muy fácil que el mensaje sea: es que no entiende el español, ya se soltará. Eso es la timidez que se ha descolocado por el camino. Y sí,
hay una gran parte de verdad. El cambio de país y de lengua explica muchísimas cosas, pero si solo miramos esto, vamos a correr el riesgo de que el idioma tape durante años una condición del neurodesarrollo que necesita apoyos específicos desde muy pronto, desde muy temprano. Y por este camino se mezclan dos procesos. Por ejemplo, un niño que está haciendo un duelo migratorio ha perdido su entorno, su lengua, su rutina, y un niño que además procesa el mundo de forma diferente porque es autista o tiene otra condición. Y si el sistema solo ve lo primero, la parte del neurodesarrollo se nos pierde. La primera gran barrera es casi de sentido común, pero a veces no la miramos con suficiente profundidad, y es el idioma. Los informes europeos sobre inclusión educativa y datos comparativos de España señalan que el alumnado migrante y el alumnado con discapacidad son dos de los grupos con mayor riesgo de quedarse fuera de una educación verdaderamente inclusiva. Y el idioma es uno de esos factores clave. Aquí no hablamos solo de no habla español. Estamos hablando de que muchas herramientas que usamos para valorar el autismo o el TDAH se apoyan en entrevistas clínicas, cuestionarios a familias, observaciones en contextos que funcionan 100% en la lengua del país de acogida. La familia no entiende bien las preguntas si la cultura de origen interpreta ciertas conductas de otra manera o si el niño solo puede mostrar una parte mínima de su competencia. ¿Por qué? Porque la lengua del colegio no es la suya, los resultados de esa evaluación pueden ser bastante confusos e incompletos. Y también esto, quiero dejarlo claro para que no haya controversia, es que también pasa al revés. A veces damos por hecho que todo es por el bilingüismo, por el cambio de país o porque viene de otra cultura, y eso retrasa el momento de plantearse seriamente si hay un autismo, un TDAH u otra condición del neurodesarrollo detrás. Y sabemos por la literatura que el alumnado migrante suele tener muchísimo más riesgo de infradiagnóstico y diagnósticos más tardíos cuando sumamos migración y discapacidad. El idioma, en resumen, no solo es una asignatura pendiente, es un filtro que decide quién entra antes en el círculo de apoyo y quién se queda fuera durante años. La segunda barrera tiene que ver con la situación socioeconómica y administrativa de la familia. Y esto es un tema bastante interesante porque muchas familias migrantes que llegan con hijos o hijas con necesidades específicas de apoyo educativo viven en contextos de precariedad, trabajos temporales, horarios difíciles, alquileres caros, barrios con menos recursos. Y aquí hay algo muy interesante: miedo a perder el empleo si faltan por ir a una cita, o directamente, que es lo que más se da, miedo a acercarse a los servicios, a ciertos servicios por su situación administrativa. Los informes, que los tengo por aquí, sobre pobreza infantil en Europa y sobre integración del alumnado migrante, muestran un patrón que se repite. Cuando se juntan bajos ingresos, migración y discapacidad, el riesgo de exclusión escolar y social se dispara. En este contexto, desde la familia tienes derecho a atención temprana o ir al neurólogo o hablar con orientación. Está muy bien, pero si esas citas son lejos, el horario es complicado y encima no hay intérprete, o la web, que para pedir citas es un laberinto incluso para las personas nacidas aquí, ese derecho se vuelve casi teórico. Y cuando añadimos el miedo a que cualquier problema del niño se lea como mala crianza o como un posible motivo de intervención de servicios sociales, entendemos por qué algunas familias no piden ayuda aunque sepan que algo no va bien. Y yo pienso, y no creo que sea desinterés, muchas veces es supervivencia y protección. La tercera capa es cultural y política. Dependiendo del país de origen, el autismo puede estar más o menos presente en el discurso público, y en muchos países de América Latina, por ejemplo, pues se ha avanzado bastante en la divulgación y existen asociaciones, leyes específicas y movimientos de familias y de personas autistas bastante activos, aunque los recursos no siempre lleguen a todas las zonas por igual, pero por lo general están bastante actualizados. En otros contextos, por ejemplo, el autismo sigue siendo algo poco conocido y sigue estando envuelto en estigma.
explicaciones místicas o culpa familiar. Y esto no es un juicio a esas culturas, es una realidad histórica. El acceso a diagnósticos, a neurodesarrollo, a atención temprana no ha sido igual en todos los países. Y a todo esto se le suma que en muchos debates políticos la migración pues, se está utilizando como arma arrojadiza. Se habla de cifras, de fronteras, de efecto llamada, pero casi nunca se habla de esa niña marroquí, rumana, ucraniana, que está dentro del espectro autista, que está ahora mismo en un colegio de aquí, intentando entender el idioma nuevo, una cultura nueva y unas normas sociales que ya eran bastante complicadas para ella antes de emigrar. Entre el ruido del debate político, los mensajes racistas que circulan en redes y el silencio sobre estas realidades, estas criaturas corren el riesgo de ser doblemente invisibles por ser migrantes y por neurodivergentes, que es ya rizar el rizo. Y entonces llega la gran pregunta, ¿estamos preparados en España para todo esto? Yo con lo que voy leyendo diría algo así como que tenemos bases importantes, pero nos falta una mirada más interseccional y más recursos específicos para esta realidad. Hay una parte luminosa y es que contamos con un marco legal que apuesta por la inclusión, el reconocimiento de las necesidades específicas de apoyo educativo, con equipos de orientación, atención temprana, guías para el alumnado TEA, programas de apoyo lingüístico para recién llegados. Y sobre todo también tenemos algo muy valioso, muchísimo profesorado y orientación que se están dejando la piel para sostener situaciones bastante complejas con herramientas que muchísimas veces son insuficientes, por no decir casi siempre. Y la parte más sombría de todo esto es que los propios datos del Ministerio y los análisis independientes señalan que tenemos listas de espera largas para valoración y apoyos, poca mediación cultural sistemática, falta de intérpretes en muchísimos centros y una formación inicial del profesorado donde casi nunca se habla en serio de lo que pasa cuando se cruza migración, pobreza y discapacidad. Y esto que cuento de España también podemos extrapolarlo al sentido contrario. Quiero decir que nadie se sienta ofendido, porque las familias españolas que migran con hijos autistas a otros países y se encuentran de repente con otros idiomas, otras leyes y otras lagunas, el patrón se repite. No basta con hablar de autismo por un lado y de migración por otro. A mí no me interesa para nada hacer un vídeo para atacar a la comunidad educativa, porque sé que muchísimas personas que estáis dentro del sistema sois las primeras que estáis viendo este problema y que os quedáis a medio camino por falta de tiempo, por falta de manos y de recursos. Me interesa más que este vídeo suene a puente más que a queja y a mostrar o transmitir una realidad que está ahí. Y por eso, si tuviera que resumir 3 ideas para empezar a mejorar, diría las siguientes. Me gustaría que me pusierais en comentarios y que no parezca una utopía. Primero, nombrar bien la realidad, porque no estamos hablando solo de alumnado extranjero, sino de autismo. Estamos hablando de niños y niñas que están atravesando un proceso migratorio, a veces con condiciones durísimas y que además tienen una condición del neurodesarrollo que afecta a cómo están entendiendo el lenguaje, el tiempo, el juego, las relaciones. Si no decimos esto en voz alta, pues es bastante difícil, por no decir imposible, que se diseñen políticas específicas. Segundo, pues dejar de pedirle a una sola figura que haga todo. No puede ser solo tarea del tutor, ni solo del orientador, ni solo de la madre. Hace falta coordinación real entre educación, sanidad, servicios sociales y, cuando sea necesario, pues mediación cultural y lingüística. Esto es la diferencia entre incluir de verdad y simplemente escolarizar. Y tercero, algo más pequeño pero también muy importante, utilizar todos los apoyos visuales que valen tanto para autismo como para el alumnado que aún está aprendiendo el idioma. Y ahí pues, podríamos dar tips, ¿verdad? Simplificar el lenguaje sin infantilizar, preguntar a la familia por su historia y su cultura antes de juzgar, ofrecer horarios y canales de comunicación un poquito más flexibles y también, pues, recordar que si una familia
no viene a la tutoría, quizás no es porque pasa del cole, no porque está sosteniendo su vida con alfileres. Esto que parece pequeñito puede ser, desde mi punto de vista, para una familia que lleva años sintiéndose fuera de lugar, algo muy, muy importante, porque me gustaría que si estás viendo este vídeo, si trabajas en educación, no te dejes esa sensación de lo estamos haciendo fatal, sino la pregunta constructiva de, vale, ahora veo una capa que antes no veía, ¿qué 2 o 3 cosas puedo ajustar yo desde donde estoy? De manera realista y de manera práctica. Y si eres familia o migrante con un hijo o una hija autista o con sospecha de autismo o con cualquier condición del neurodesarrollo, ojalá este vídeo te sirva para poner nombre a lo que estás viviendo y que sientas pues que igual no es una manía tuya ni estás exagerando, que hay sistemas que todavía no llegan, pero también hay personas dentro de estos sistemas intentando abrir esos huecos. En los próximos vídeos me gustaría hablar de todo esto con cosas más concretas. Y si has llegado hasta aquí, te agradezco un montón porque es un vídeo largo y ahora en la actualidad pues solo interesan los vídeos cortos y los estímulos rápidos. Me alegro que estés aquí y si este tema te resuena y quieres aportar tu perspectiva, te lo agradecería muchísimo. Déjamelo en los comentarios porque la conversación sobre autismo, migración, idioma y racismo la necesitamos urgente, pero con datos, con rigor y sobre todo con humanidad. Gracias por ver. Un beso muy fuerte. Hasta el próximo vídeo. Chao.